Crecer en la granja nunca fue un problema para mí. El aislamiento, los paisajes vastos y el olor de la tierra después de la lluvia eran, de alguna manera, reconfortantes. Pero el silencio... el silencio era implacable. Se aferraba a las paredes de nuestra casa, llenaba los espacios entre las comidas y susurraba en los pasillos durante la noche. Era el tipo de silencio que gritaba verdades que nadie se atrevía a decir en voz alta. Después de que mi madre murió, todo cambió. Yo tenía solo 6 años cuando ella partió, y su ausencia dejó un vacío que nunca pude llenar. Mi padre, Roberto, se sumergió en el trabajo como si la granja pudiera ser su salvación, pero no sabía que también se convertiría en mi prisión. Nunca fue cruel, pero tampoco fue afectuoso. Era como si hubiera decidido que cualquier tipo de emoción era demasiado peligrosa para ser sentida. Y yo me convertí en una sombra, siempre allí, pero nunca realmente vista. Las noches eran las peores. Solía acurrucarme en la esquina de mi habitación con un libro en las manos, tratando de llenar los vacíos de mi vida con historias de familias felices y aventuras emocionantes. Los personajes me daban lo que mi padre no podía: atención, consuelo y, sobre todo, esperanza. Pero, por mucho que quisiera creer en esos cuentos, sabía que mi realidad era otra. Mi padre nunca hablaba de mi madre. Era como si mencionarla abriera una puerta a algo que se negaba a enfrentar. Todo lo que tenía de ella era una foto antigua, descolorida, que escondía en el fondo de mi cajón. La miraba cuando la añoranza se volvía insoportable, tratando de recordar el sonido de su voz o el tacto de sus manos. Pero cuanto más lo intentaba, más se desvanecían esos recuerdos. Había una pregunta que me perseguía constantemente. ¿Por qué nunca hablaba del pasado? No sabía casi nada sobre la familia de mi padre, y cualquier intento de preguntar al respecto terminaba rápidamente con una mirada severa. Sabía que había algo allí, algo que estaba escondiendo. Y, en el fondo, eso me consumía. Necesitaba entender, necesitaba respuestas para llenar los vacíos de mi historia. La granja era una extensión de la personalidad de mi padre, funcional, sólida, pero sin vida. Cada pedazo de tierra parecía cargar el peso de algo que no podía comprender. Crecí sin saber lo que era el cariño o el apoyo emocional, pero, de alguna manera, aprendí a sobrevivir. Sin embargo, sobrevivir no era vivir, y lo sabía. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que toda esa soledad moldeó quién soy. Tal vez fue eso lo que me dio la determinación de buscar más, de no aceptar menos de lo que merecía. Pero, al mismo tiempo me pregunto, ¿puede el vacío hacernos tan fuertes como nos hace frágiles? La respuesta parecía siempre escapárseme. En esos años, me prometí que, cuando tuviera la oportunidad, dejaría esa granja y descubriría lo que el mundo tenía para ofrecer. Pero también sabía que, para seguir adelante, tendría que enfrentar el pasado. Y el pasado, como llegaría a descubrir, nunca nos deja realmente en paz. Siempre supe que mi padre cargaba algo demasiado pesado como para permitir que cualquier otra persona lo tocara. Era como si hubiera construido un muro a su alrededor, tan alto y tan grueso, que ni yo, su única hija, podía cruzarlo. No era cruel, pero su rigidez hacía de nuestra convivencia una constante danza entre el silencio y la incomodidad. Todo en él parecía diseñado para evitar los sentimientos. Sus palabras eran medidas, sus expresiones controladas y, sobre todo, su dolor encerrado bajo llave. Cuando era niña, pensaba que era mi culpa. Tal vez no era lo suficientemente buena para hacerlo sonreír, para hacerlo sentir orgullo. Pero, a medida que crecí, me di cuenta de que había algo mucho más grande enterrado allí. Algo que él se negaba a mencionar, incluso cuando hacía preguntas inocentes sobre nuestra familia. Era como tratar de resolver un enigma sin pistas. Poco a poco, pequeños fragmentos del pasado comenzaron a emerger. No fue por él. Claro, mi padre jamás se abriría de forma voluntaria. Lo descubrí a través de conversaciones que escuché entre los empleados de la granja, entre palabras susurradas que pensaban que no podía entender. La historia siempre comenzaba con el mismo nombre:
Teresa, mi abuela, la madre que él rechazaba con una intensidad que me intrigaba. Lo abandonó, decían. Lo dejó cuando era solo un niño. Esa información fue como una pieza suelta en un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba tratando de armar. Mi padre fue criado por parientes, personas que aparentemente no lo trataban con amor. La idea de ser dejado atrás por su propia madre era demasiado dolorosa como para imaginarla, pero aún así, algo parecía no encajar. ¿Por qué lo abandonó? Y, más importante, ¿por qué nunca pudo perdonarla? Recuerdo una noche en particular. Estábamos en la cocina y la luz amarilla de la lámpara hacía que las sombras parecieran más largas. Él estaba sentado en la mesa, bebiendo su café negro, y yo, llena de valor, decidí preguntar: «Papá, ¿cómo era la abuela Teresa?». Mi voz sonó vacilante, pero decidida. Se detuvo, la taza a medio camino de la boca, y me lanzó una mirada que podría haber congelado el fuego. «Nunca menciones su nombre en esta casa», dijo, su voz baja, pero cargada de algo que parecía odio. La conversación terminó ahí. Se levantó y se fue a su cuarto, dejándome sola con 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Esa fue la primera vez que me di cuenta de cuánto lo había roto el pasado. No quería recordar, mucho menos hablar de ello. Pero, por más que intentara enterrar la memoria, parecía perseguirlo en todo lo que hacía. Lo veía en la forma en que evitaba cualquier muestra de afecto, en el modo en que trabajaba incansablemente, como si estuviera huyendo de algo. A veces, me pregunto cómo sería mi vida si él hubiera permitido que su dolor se expusiera, si me hubiera dejado ayudar a cargar un poco de ese peso. Pero el orgullo era su compañero inseparable, un escudo que usaba contra el mundo y contra mí. Lo que aún no sabía era que ese mismo orgullo que mi padre usaba para protegerse algún día sería el motivo por el cual casi lo perderíamos todo. La carta llegó una mañana tranquila, traída por el cartero que siempre llevaba la misma sonrisa y el mismo sombrero desgastado. Yo estaba en el porche, observando cómo el viento jugaba con las hojas secas que cubrían el patio, cuando él extendió el sobre en mi dirección. Era simple, pero el remitente llamó mi atención de inmediato: Teresa Moraes. Mi corazón se aceleró. Mi abuela, aquella que nunca conocí, cuyo nombre estaba prohibido en nuestra casa. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Cada línea de la carta se convirtió en una nueva herida, y al mismo tiempo, en una revelación. Estaba enferma, gravemente enferma, y quería verme. «Tengo poco tiempo», escribió. «Quiero que me conozcas antes de que sea demasiado tarde». Pasé todo el día con la carta en mis manos, releyéndola como si las palabras fueran un enigma que necesitaba descifrar. ¿Por qué me buscaba ahora? Y, más importante aún, ¿cómo le contaría esto a mi padre? Sabía que cualquier mención de Teresa sería como encender una cerilla cerca de la pólvora. Esperé hasta la cena, cuando el silencio habitual de la mesa parecía menos amenazador. Mi padre estaba ocupado cortando un trozo de carne en su plato, y su expresión era la de siempre, distante e imperturbable. Respiré hondo antes de hablar. «Recibí una carta hoy, de la abuela Teresa». Se detuvo, con el tenedor en el aire, y me lanzó una mirada que me hizo congelarme. «¿Qué carta?». Su voz era baja, pero afilada. Expliqué rápidamente, eligiendo las palabras con cuidado, pero cada frase parecía empeorar la situación. Cuando terminé, se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo de madera, y me señaló con un dedo tembloroso. «Esa mujer merece morir sola. Si sales por esa puerta para verla, no vuelvas jamás». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «No vuelvas jamás». ¿Realmente estaba dispuesto a perderme por un rencor antiguo? Me quedé allí, sentada, escuchando sus pasos pesados subir las escaleras, mientras lágrimas silenciosas recorrían mi rostro. Sabía que estaba equivocado, pero eso no hacía la decisión más fácil. Pasé la noche en vela, con la carta de mi abuela a mi lado, mientras mi corazón luchaba contra mi mente. Ir a verla significaba desobedecer a mi padre, y posiblemente
perder a la única familia que tenía. Pero no ir sería como renunciar a una parte de mí misma, a una verdad que sentía que necesitaba conocer. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Puse algo de ropa en una mochila, agarré la carta y antes de salir, miré la casa donde crecí. El aire estaba cargado, lleno de emociones que nunca se habían dicho. Mientras caminaba por el camino de tierra, sintiendo el polvo bajo mis pies, pensaba en todo lo que estaba arriesgando. Pero, en el fondo, sabía que tenía que hacerlo. No solo por Teresa, sino por mí misma. Algo dentro de mí decía que este viaje cambiaría mi vida para siempre. El camino hacia la casa de mi abuela era largo y lleno de curvas, como si el destino estuviera poniéndome a prueba en cada paso. A cada kilómetro que recorría, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era esta mujer que mi padre tanto despreciaba? ¿Qué estaba a punto de descubrir? Una parte de mí temía que el viaje terminara en una decepción, pero otra parte, una parte más profunda, sentía que algo importante estaba por suceder. Cuando finalmente vi la casa, mi corazón se aceleró. Era una construcción modesta, desgastada por el tiempo, pero había algo acogedor en ella, como si las paredes contuvieran historias que esperaban ser contadas. La puerta estaba entreabierta, y la luz del atardecer iluminaba la entrada de una manera casi poética. Respiré hondo antes de entrar. Ella estaba sentada en una silla cerca de la ventana, envuelta en una manta fina. A pesar de la fragilidad evidente, había algo en sus ojos que me hizo detenerme. Eran como los míos, el mismo color, el mismo brillo. Por un momento, me pregunté si ese rasgo compartido era el único vínculo que teníamos, pero entonces ella sonrió. Fue una sonrisa cansada, pero genuina, como si hubiera estado esperándome toda la vida. «Viniste», dijo, su voz débil pero cargada de emoción. «Gracias». Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso era un salto hacia lo desconocido. Me senté a su lado, y ella tomó mi mano con una fuerza sorprendente. Por un momento, permanecimos en silencio, solo observándonos, hasta que ella comenzó a hablar. Sus palabras eran pausadas, pero cada una llevaba un peso inmenso. Me contó la historia que nunca supe, la historia que mi padre nunca quiso contarme. Cuando era joven, se enamoró de un hombre que mi familia nunca aceptó. Su amor era como un fuego que consumía todo a su alrededor, incluida su estabilidad. Cuando decidió huir con él, dejó a mi padre, todavía un niño, al cuidado de familiares. El dolor en su voz al describir esa elección era casi palpable. Estaba perdida, Elena. Tomé una decisión terrible y me arrepentí todos los días desde entonces. Intenté volver, intenté recuperar el amor de tu padre, pero él nunca quiso escucharme. Nunca me perdonó. Mientras hablaba, sentí que mi corazón se encogía. Por mucho que intentara entender el lado de mi padre, no podía dejar de ver el sufrimiento de ella. No intentaba justificar lo que hizo, pero tampoco ocultaba el dolor que la acompañaba. Era una mujer rota, pero, de alguna manera, seguía siendo completa. «Elena, escucha lo que voy a decirte», dijo, apretando mi mano con fuerza sorprendente. «No cometas el mismo error que yo. El rencor es una carga demasiado pesada para llevar. El orgullo destruye todo lo bueno». Antes de dejarme partir, sacó un sobre de un cajón y lo puso en mis manos. Dentro había dinero, una suma que había ahorrado a lo largo de su vida. «Invierte en tu futuro, niña. Quiero que tengas una vida llena de oportunidades, una vida sin los arrepentimientos que yo cargo». Mientras regresaba a casa con la carta y el sobre en mi mochila, sentí que algo dentro de mí había cambiado. No solo llevaba su historia ahora, sino también la responsabilidad de decidir qué hacer con todo aquello. El dolor que vi en sus ojos y la fuerza de sus palabras resonaban en mí como un llamado a enfrentar el pasado y, tal vez, encontrar una manera de unir las piezas que mi familia había perdido. El regreso a casa fue pesado, pero no por los kilómetros recorridos. Era como si cada palabra de mi abuela estuviera grabada en mi mente, cada una empujando contra el peso del silencio que mi padre siempre había impuesto.
Sabía que no podría simplemente entrar por la puerta y fingir que nada había sucedido. El sobre en mi mochila era más que dinero. Era una especie de legado, un símbolo de algo que mi padre nunca quiso aceptar: el arrepentimiento de su madre. Cuando llegué a la granja, el cielo ya comenzaba a oscurecer. El olor familiar a tierra y madera me envolvió, pero esta vez no me trajo consuelo. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar a mi padre en la sala, pero la casa estaba en silencio, como siempre. Él estaba en su habitación, como solía hacer después de un largo día de trabajo. Subí las escaleras con pasos lentos, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía llenar el silencio a mi alrededor. Lo encontré sentado en su sillón, leyendo uno de los pocos periódicos que aún insistía en comprar. Cuando me vio, no dijo nada. Simplemente me miró, su rostro rígido como una piedra. Sabía que debía hablar, pero mi voz parecía atrapada en mi garganta. Saqué el sobre de mi mochila y lo puse sobre la mesa a su lado. Ella me dio esto, dije, mi voz baja pero firme. Quería que lo usara para mi futuro. Quería que supieras que estaba arrepentida, papá. Él no respondió de inmediato. Simplemente miró el sobre como si fuera un objeto extraño, algo con lo que no sabía cómo lidiar. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más áspera, pero también más vulnerable. No quiero escuchar nada sobre ella, Elena. Fuiste en contra de mi voluntad. Fuiste a verla sabiendo lo que significaba. Sí, fui, respondí, elevando un poco el tono de mi voz. Porque alguien tenía que escuchar lo que tenía que decir. Alguien tenía que perdonarla. Él se levantó, dejando caer el periódico al suelo, y me miró fijamente. Por un momento pensé que iba a gritar, pero lo que siguió fue algo completamente inesperado. ¿Perdón?, dijo, su voz casi un susurro. ¿Crees que es tan sencillo? Ella me abandonó, Helena. Me dejó con personas que ni siquiera se preocupaban por mí. Era solo un niño, y ella eligió otra vida en lugar de mí. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero las contuvo, como siempre hacía. En ese momento, comprendí cuánto estaba atrapado en el pasado, cuánto ese rencor lo había moldeado. Y por primera vez, sentí lástima por él. Lágrima porque nunca se permitió sentir nada más que dolor. No digo que sea fácil, dije, mi voz más suave ahora. Pero cargar con este rencor durante tanto tiempo solo te ha destruido, papá. Ella se arrepintió, lo sabías, y aún así, nunca dejó de amarte. Se alejó, sus pasos resonando pesadamente en el pasillo mientras se dirigía a su habitación. Me quedé allí, sola, sosteniendo el sobre que ahora parecía mucho más que dinero. Era un recordatorio de lo que el orgullo y el dolor podían hacerle a una familia. Esa noche, escribí una carta para él. No sabía si la leería, pero tenía que intentarlo. Tenía que decirle lo que mi abuela no había podido decirle en persona. Papá, sé que ella te hizo daño. Sé que lo que hizo no fue justo, pero también sé que la amabas. Eso está en ti, aunque intentes ocultarlo. El perdón no es para ella, es para ti, para que finalmente puedas dejar atrás ese peso. Dejé la carta en la mesa de la cocina antes de irme a dormir. No sabía qué traería el día siguiente, pero tenía esperanza de que, de alguna manera, eso pudiera llegar a la parte de él que aún quería creer en el amor. La mañana siguiente llegó con un peso diferente. El aire en la casa parecía más ligero, aunque mi corazón seguía inquieto. Cuando bajé las escaleras, encontré a mi padre sentado en la mesa de la cocina. Sostenía la carta que había dejado. Sus ojos estaban fijos en el papel, pero era imposible saber qué estaba pensando. Por un momento, dudé en acercarme, pero sabía que aquel era el momento de cerrar algo que había estado carcomiendo a nuestra familia durante años. ¿La leíste?, pregunté, mi voz baja pero firme. No respondió de inmediato. Simplemente colocó la carta sobre la mesa y me miró. Había algo diferente en sus ojos. No exactamente arrepentimiento, pero algo parecido. La leí, dijo finalmente.
Y por primera vez en mucho tiempo, escuché. Me senté frente a él, mi corazón latiendo rápidamente. Respiró hondo antes de continuar. Siempre pensé que, si admitía cuánto me lastimó, sería como abrir una herida que nunca cerraría. Pero, después de todo lo que me dijiste, después de leer esto, señaló la carta, me di cuenta de que lo que estaba haciendo era peor. Estaba dejando que ese dolor controlara todo. Sus palabras eran vacilantes, pero sinceras. Por primera vez, parecía humano, vulnerable. No sé si puedo perdonarla completamente, admitió, su voz cargada de emoción. Pero quizás sea hora de intentarlo. Ese momento fue el punto de inflexión que nunca pensé que vería. Mi padre, el hombre rígido e inquebrantable, finalmente estaba dispuesto a enfrentar el pasado. Y de alguna manera, eso me dio el valor para hacer lo mismo. En los días siguientes, comencé a organizar mi vida. Con el dinero que mi abuela me había dejado, invertí en un curso que siempre soñé: administración de empresas. Mi plan era abrir algo que combinara mis pasiones y mi determinación por ayudar a otros. Un pequeño café que pudiera ser un punto de encuentro para historias, como las que moldearon mi vida. Mientras construía mi futuro, mi padre empezó a reconstruir el suyo también. Decidió visitar la antigua casa donde creció, un gesto que, para él, era tan difícil como perdonar. Fue allí donde encontró una foto de su infancia con mi abuela, un recuerdo que nunca había tenido el valor de mirar hasta entonces. Volvió diferente, más callado, pero había una paz en sus ojos que antes no existía. En cuanto a mi abuela, su legado no fue solo el dinero que me dejó, sino las palabras que cambiaron mi forma de ver el mundo. Me enseñó que el perdón no tiene que ver con quién nos hirió, sino con quienes queremos ser. Su error fue grande, pero su arrepentimiento fue mayor, y eso, de alguna manera, me dio fuerzas para seguir adelante. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi pequeño café, pienso en todo lo que ocurrió. Mi vida cambió, no porque recibí una herencia, sino porque decidí romper un ciclo. Decidí que no viviría con el peso del orgullo y el rencor, que no permitiría que el pasado definiera mi futuro. Ahora, mi padre es un cliente frecuente aquí. Trae su periódico y toma el mismo café negro, pero a veces veo una pequeña sonrisa en su rostro, algo que rara vez ocurría antes. Tal vez todavía cargue fragmentos de ese dolor, pero sé que, poco a poco, está aprendiendo a dejarlos ir. ¿Y ustedes? Si tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo, de perdonar y reconstruir, ¿tendrían el valor de aceptarla? Porque al final no se trata de lo que perdimos, sino de lo que elegimos preservar. Eso fue lo que mi abuela intentó enseñarnos a todos. Y eso es lo que elijo llevar conmigo.